Continuando con el programa, tenemos la grata presencia del doctor Fernando Kaui, médico hematólogo. Vamos a hablar con él todo lo que hace referencia a la trombosis venosa profunda, entendiendo pues que Elena es una mujer que tiene 58 años de edad, un poco gordita, tiene pues una serie de dolores e hinchazones raras en las piernas que ella lo atribuye pues a cambios hormonales. En las mañanas amanece muy cómoda, pero conforme avanza el día, pues una pierna se hincha más con la otra, la siente fría, a veces de distinto color, le duele, siente pesadez en las piernas. Ha ido donde varios doctores, ninguno le ha sabido dar una respuesta hasta que, conversando con una amiga, mire lo que son las cosas, le dice: oye, mi mamá tenía algo parecido y es que tenía trombosis. ¿Y tú tienes varices? Sí, tengo varices. Dijo: oye, bueno, de repente tienes una trombosis, así que anda, hazte ver, anda donde un médico especialista para que te evalúe, y de eso se trata, de que en nuestra buena y querida Elena tiene una trombosis y necesita un tratamiento. Vamos a conversar acerca de las trombosis venosas profundas con el doctor Fernando Kaui, médico especialista en enfermedades de la sangre, para que nos ilustre acerca de lo que es un trombo, cuántos tipos de trombosis hay, por qué razones se puede formar trombos, es decir, se puede coagular la sangre. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto tenerte acá en el programa esta mañana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Explícanos. La palabra trombo, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia? La palabra trombo significa la presencia de un coágulo, que puede ser en el sistema arterial o en el sistema venoso del organismo. Entonces de ahí tenemos dos grandes grupos. Las enfermedades tromboembólicas de tipo arterial, que las conocemos muchos de nosotros, en donde están involucrados los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares coronarias, por ejemplo, ¿no? Y después viene el otro gran grupo, que son los coágulos que afectan el sistema venoso, sobre todo el sistema venoso profundo. Ahí es donde hablamos de la trombosis venosa profunda, que es el cuadro que tú has descrito, que se presenta generalmente en los miembros inferiores en las piernas, ¿no? Con edema, hinchazón, dolor, ¿no? Enrojecimiento de la pierna afectada, por ejemplo. Y la consecuencia más grave de este fenómeno tromboembólico, que es la embolia pulmonar, es decir, cuando este coágulo se desprende de la pierna y va por la circulación hacia el pulmón y ocluye una de las arterias pulmonares, por ejemplo. Entonces ya ahí estamos hablando del embolismo o embolia pulmonar, que es una causa importantísima de muerte en pacientes hospitalizados. Es un cuadro muy, muy complicado, sí, de pronóstico muy hostil muchas veces, ¿no? Exacto. Ahora, un tema que hay que tener presente es que hay un desconocimiento global, se podría decir, de las enfermedades tromboembólicas venosas, sobre todo. Sí. Sí. Y se confunde mucho la trombosis venosa con la trombosis arterial. En realidad el nombre no ayuda mucho a identificar cuál es el problema. ¿Por qué se forman los trombos? ¿Son necesarios en nuestro organismo? ¿Es necesaria tener la posibilidad de que se formen los trombos? ¿Qué propósito tiene esto? Lo que pasa es que se rompe el balance que existe en nuestro organismo. Como nuestro organismo es muy sabio en este sentido, ¿no? En lo que es el tema de la coagulación de la sangre, ¿no? Existe un balance, un equilibrio entre lo que llamamos lo protrombótico y lo antitrombótico. Entonces, este balance, cuando se quiebra la balanza hacia el estado protrombótico, es decir, la mayor generación de coágulos, es donde la persona desarrolla trombosis. Y esto puede ser por muchos factores. A veces son factores hereditarios, ¿no? Y otras veces son factores que se van acumulando a lo largo de la vida de una persona. Generalmente los cuadros de trombosis venosa nosotros lo vemos en personas de edad más avanzada. Y ahora, como nuestra población es cada vez más geronte, entonces tenemos personas que tienen comorbilidades de diferente tipo. O sea, la edad es un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo. Tienen otros factores de riesgo, como tú bien has mencionado, las varices, la insuficiencia venosa periférica, ¿no? Es un factor de riesgo importantísimo. ¿El sexo? La obesidad. El sexo, a cierta edad hay mayor predominio del sexo femenino sobre el masculino, sobre todo en la etapa posmenopáusica. Porque las hormonas juegan un efecto protector también en ese sentido. Entonces tú vas a ver en la persona de edad avanzada posmenopáusica más episodios de trombosis en mujeres que en varones, por ejemplo. Obesidad. Obesidad es un factor. Y no solamente para la enfermedad venosa, sino la parte arterial. Arterial también. Sí. Entonces hay muchos factores que pueden ser modificables en la vida de una persona. Sedentarismo o reposo prolongado. El sedentarismo,
Mira, hablamos hace poco de fractura de cadera sí. y una de las complicaciones de los pacientes con fractura de cadera que están postrados porque no se les opera prontamente es que hagan tromboembolias, ¿no? Exacto. Embolia pulmonar, Exacto. trombosis. Sí, incluso las cirugías de cadera, las cirugías traumatológicas u otros tipos de cirugías, como por mucho. ejemplo las neuroquirúrgicas o cirugías complejas Claro. que demoran varias horas en sala de operación. Sí. Ese es un factor de riesgo importantísimo en los pacientes hospitalizados. Ajá. Incluso ya hay protocolos de manejo de ¿Cómo no? profilaxis antitrombótica en ese tipo de En ese pacientes. tipo de ¿no? pacientes. No puede entrar un paciente a sala para operarse cadera o rodilla, por ejemplo, si es que no recibe profilaxis antitrombótica, porque es un 10 a 30% de pacientes que pueden desarrollar trombosis Claro post cirugía. ¿Cómo no? Sí. Los viajes en avión prolongados. Los viajes prolongados, no solamente en avión, en bus, tú Así sabes, es. acá en nuestro país, a veces uno hace viajes de 8, 10, 12 horas, Un ¿no? montón de factores de riesgo para hacer Hay un trombosis, montón de ¿no? factores de riesgos en realidad, sí. Lo más común son las varices cuando hablamos de trombosis venosa. Exacto. Que hablamos de trombosis venosa, es decir, básicamente la trombosis que se localiza en miembros inferiores. Eso no quiere decir que en alguna otra parte del cuerpo tú puedas desarrollar trombosis. Ya. ¿No? Tú puedes desarrollar trombosis en brazos, en miembros superiores, Sí. puedes desarrollar trombosis en ciertas zonas que ya son poco comunes. Y muy ¿no? severas también. Trombosis del seno Del seno venoso, cavernoso, por ejemplo, ¿no? Es una trombosis importante, mortal muchas veces. Mortal, claro que sí. Sí. En niños, las infecciones de la cavidad ocular Ujú. te condicionan como complicación trombosis en el seno cavernoso y el pronóstico es muy malo, ¿no? Es malo, sí. Y como te decía, hay personas que nacen con ciertos defectos en su coagulación de la sangre que puede predisponer a que hagan trombosis en algún momento de su vida. Ujú. Y si eso se junta a los factores de riesgo que ya te he mencionado, que uno los va adquiriendo a lo largo de la vida, Claro que sí. entonces el riesgo es muchísimo más alto, ¿no? Tabaquismo, Tabaquismo, anticonceptivos obesidad, orales. aterosclerosis, todo eso está más relacionado a los Con- eventos trombóticos arteriales. arteriales. Es decir, a los problemas coronarios, Coronarios, accidentes exacto. cerebrovasculares. Cerebrovasculares. Sí. Lo venoso es lo que hemos conversado. Lo venoso es lo que hemos conversado básicamente, ¿no? Ahora, ¿es cierto que mucha gente puede estar teniendo un episodio de trombosis venosa profunda y no tener ninguna molestia? Ese es otro punto importante y es muy buena la acotación porque se dice que más o menos de un 40 hasta 50% de los casos de trombosis son asintomáticos Ajá. o tienen una sintomatología tan leve que el paciente a lo mejor no le da mucha importancia. A veces es una persona que por ahí tiene la pierna hinchada, cuando está parada mucho tiempo, cuando realiza mucho ejercicio, ¿no? Siente una cierta sensación de hinchazón en la pierna, adormecimiento, calambres a veces, ¿no? Ujú, Y en realidad puede ser que esta persona ya tenga un cuadro de una trombosis instalada ya hace algún tiempo, ujú, ¿no? ujú. Entonces, muchos de los casos de trombosis son asintomáticos. En pacientes hospitalizados, por ejemplo, hay muchos estudios en donde se ha aleatoriamente se ha escogido pacientes hospitalizados postrados en cama durante mucho tiempo. Les han hecho estudios ecográficos Doppler, que es uno de los métodos actualmente más útiles para hacer el diagnóstico de trombosis venosa, y se han encontrado eventos trombóticos en estos pacientes sin ningún tipo de sintomatología, Ujú, ujú. pero ya tenían la trombosis instalada, por ejemplo. ¿No? Y esa es una causa muy importante de muerte en pacientes hospitalizados. ¿Cómo no? Según las estadísticas a nivel mundial, entre 3 hasta 10% de los casos de muerte en un hospital general Ya. son ocasionados por eventos tromboembólicos. Es decir, estamos bárbaro. hablando de probablemente un embolismo pulmonar que Así nunca es. se detectó a Que no tiempo se detectó. y que el paciente falleció bruscamente de un Ahora, momento a otro, ¿no? Es que la tromboembolia pulmonar no es fácil de diagnosticar, ¿no? Eso también hay que decirlo, no da síntomas. Cuando los da los síntomas pueden ser muy vagos, muy inespecíficos, ¿no? Entonces es difícil. Tienes que pensar en el Tienes que diagnóstico sospecharla Exacto. en función a ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el antecedente de trombosis venosa profunda, el haber tenido pues un periodo muy prolongado de postración o de inmovilización. No es fácil. Si yo tengo un paciente posoperado, por ejemplo, de cadera, que está mucho tiempo postrado en cama, obeso, con varices, Ajá. ¿no? Y de un momento a otro me hace una disnea súbita, un dolor torácico,
Lo primero que tengo que pensar, por ejemplo, es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Así es. Y eso es importante porque el diagnóstico tiene que ser lo más rápido posible para dar el tratamiento. Pero esa dificultad respiratoria, esa agitación que tiene, ese olor torácico, no se da en la mayoría tampoco, ¿no? Exacto. O sea, es que es de alta sospecha, y como es de alta sospecha y no da síntomas, lo mejor es en prevenir y pensar en que un paciente con ciertos factores de riesgo, mejor lo cuidas de que te haga un embolismo pulmonar, ¿no? Sí. Eso creo que es el mensaje importante. Por ello es que muchos hospitales generales en otros países, por ejemplo, cuando un paciente ingresa a emergencia o se hospitaliza, se le hace un score de riesgo para enfermedad tromboembólica. Y eso es importantísimo. Acá en nuestro país deberíamos de adaptarnos a ese sistema. Nos vamos a ir a una pausa para seguir hablando después de estos breves comerciales acerca de esto, de los scores, de la prevención en complicaciones de las trombosis venosas profundas. Ya volvemos con más en La Buena Vida. Continuando la entrevista al doctor Fernando Kaui, médico hematólogo, hablando sobre trombosis, teníamos que conversar acerca de cosas muy importantes. Uno es el protocolo de prevención de complicaciones como la tromboembolia pulmonar en los pacientes hospitalizados, sobre todo con factores de riesgo. De eso vamos a ocuparnos más adelante. Pero quiero que nos digas cómo haces el diagnóstico. ¿A qué pruebas recurres? Si el examen clínico es sencillo. ¿Qué signos podría tener una persona con trombosis venosa profunda? Hay personas que tienen varices enormes, varices pequeñas, y hay otras que tienen una coloración oscura, sobre todo en la zona de los tobillos. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. ¿Cuál es el análisis o el estudio del cual se apoyan para poder establecer un buen diagnóstico, Fernando? Los signos y síntomas clásicos de una trombosis venosa profunda básicamente es el dolor, el aumento de volumen de la zona afectada, en este caso de la pierna, ¿no? Puede haber enrojecimiento de la piel, no necesariamente tiene que haber, pero puede haber enrojecimiento de la piel. Y el dolor es un dolor muy exquisito, cuando se presenta en la pierna, por ejemplo, en la parte posterior de la pierna, uno al tocar, el paciente salta de dolor. Entonces ya todo eso nos tiene que hacer presumir que es un evento trombótico de tipo venoso. Si la persona comienza a tener una frialdad de la pierna, ¿no? Y una coloración oscura, cianosis como le llamamos nosotros, ya eso nos orientaría más a pensar en un problema de una insuficiencia arterial periférica, que ya es otro campo que no lo tocamos. Pero regresando al tema de trombosis venosa profunda, ante la sospecha de una trombosis venosa de este tipo, nosotros tenemos que recurrir básicamente a lo que es lo más simple, una ecografía, pero una ecografía especial, que se llama una ecografía Doppler de miembros inferiores. La ecografía Doppler nos va a poder visualizar en manos expertas y en manos de una persona que tiene experiencia para hacer la ecografía, nos puede determinar exactamente dónde está obstruido, cuál es la vena obstruida, qué porcentaje de obstrucción existe en esa vena, ¿no? Y cuántas son las venas obstruidas, porque tenemos trombosis proximales, que son las que están más cerca al cuerpo, por encima de la rodilla, y tenemos las trombosis distales, que son las que están por debajo de la rodilla. Es muy importante la diferenciación entre una y otra, porque las trombosis distales son menos peligrosas que las proximales. Las proximales son las que pueden generar que se desprenda un émbolo en algún momento y se puede ir al pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, una ecografía Doppler es fundamental, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, tiene que ser una persona con experiencia. Claro que sí, alguien entrenado. Porque si es una persona que no tiene experiencia en ver una buena ecografía, probablemente se le va a pasar por alto el coágulo que está presente ahí, ¿no? Si la sospecha clínica es muy fuerte, entonces el paciente inmediatamente ya tiene que empezar un tratamiento anticoagulante. Otra prueba que nos puede ayudar mucho es una prueba de laboratorio que se llama dímero D. Es una prueba de sangre que se toma, que el resultado sale casi inmediatamente, ¿no? Y que nos puede ayudar a excluir la posibilidad de un evento trombótico. O sea, no sirve tanto más para confirmar la sospecha diagnóstica, pero sí sirve para excluir. Una persona que tenga un dímero D negativo o 0,
es muy probable de que no tenga el evento tromboembólico. ¿Cómo no? ¿No? A diferencia de una persona que sí tiene niveles por encima de 500, por ejemplo, que ya son bastante altos como para este tipo de enfermedad, ¿no? Y luego, independientemente de las varices, que es una causa más que evidente, descartar otras probables causas es parte del manejo del paciente. Depende de la edad que tiene el paciente, ¿no? Ya. Por ejemplo, si tenemos un paciente, es un niño o un adolescente que hace un evento trombótico sin una causa explicable, nos obliga a hacer un estudio más exhaustivo de que por qué el paciente está presentando un evento trombótico. Lo que tenemos que descartar es que este paciente no tenga un estado de hipercoagulabilidad o trombofilia, como le llamamos nosotros. Que esos ¿no? son los problemas, pues, que generan coagulaciones por causas básicamente genéticas que tienen que ver con factores de la coagulación, ¿no es cierto? Claro. Heredados muchos de ellos, ¿no? Claro. Todos esos factores que pueden estar deficientes o aumentados, depende de qué tipo de patología es lo que encontramos, ¿no? Genera de que se forme mucha trombina, ¿no? En la sangre. Y eso es lo que al final termina formando coágulos. Entonces, es muy importante saber hacer una buena historia clínica, ver antecedentes familiares. Puede ser que a lo mejor esta persona tenga dentro de su familia otros miembros que hayan hecho eventos trombóticos en algún momento de su vida. No solamente trombosis venosa, sino también la otra rama, las trombosis arteriales. A lo mejor son personas jóvenes que han fallecido de un infarto de miocardio, ¿no? O han tenido algún accidente cerebrovascular sin causa explicable, siendo jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese grupo de pacientes nos obliga a hacer pruebas de laboratorio. Ya son pruebas de laboratorio que no se pueden realizar en cualquier laboratorio, tienen que ser laboratorios especializados en hemostasia, ¿no? Pero que se hacen acá Pero que se hacen acá en el país, incluso todo, son pruebas incluso moleculares que ya se hacen en muchos hospitales, ¿no? Para poder detectar todo esto, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es una parte, un aspecto muy importante. Sí. El tratamiento de las varices lo conocemos, hemos hecho muchas veces programas acerca de los tratamientos invasivos, no invasivos, el láser, en fin. ¿Cómo tratamos una trombosis? ¿Qué cosa es lo primero que se hace? El tratamiento de elección es iniciar anticoagulantes. De todas maneras. Anticoagulantes por vía sistémica lo más rápido posible. Hasta hace muchos años teníamos la heparina clásica, ¿no? Después vino la enoxaparina, que es un hijo de la heparina, que es lo que utilizamos en la actualidad, sobre todo durante los primeros 7 a 10 días, dosis plenas terapéuticas, y de ahí pasamos a la anticoagulación oral. Ya. Ahora, la anticoagulación oral tenemos la clásica warfarina, que ya tiene más de 60 años en el mercado, que todos la hemos utilizado en algún momento de nuestra profesión. Y han salido ya hace más o menos 10 años nuevos anticoagulantes, ya no son nuevos, son anticoagulantes orales de acción directa sobre la trombina, que también ya existen en el mercado, ¿no? Y que se pueden utilizar para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. ¿Qué pasa con los pacientes que han tenido un antecedente de trombosis y que tienen que viajar en avión o tienen que realizar un viaje largo? Necesitan profilaxis de todas maneras. Así no estén con un evento trombótico, de todas maneras. Esos pacientes ameritan que reciban profilaxis. Puede ser que se coloquen sus inyecciones de enoxaparina desde antes de hacer el viaje, ¿no? O tomar estos medicamentos que hemos conversado para poder... Medias antivarices, pararse cada cierto número de minutos. Fundamental. En los viajes largos es fundamental. Yo le digo a todos mis pacientes, ¿no? Tienen que levantarse, hacer ejercicio. Incluso uno puede hacer ejercicios estando sentado, ¿no? Movilizando los pies, haciendo ciertos tipos de movimientos, de rotación, ¿no? De flexión y de extensión. Ya uno está ejercitando, ¿no? Levantarse cada cierto tiempo, hacer una caminata en el avión o en el bus, ¿no? Eso es importantísimo. Porque yo he tenido muchos pacientes que han venido de un viaje largo, han venido de viaje a Estados Unidos, de Europa o acá en provincias, ¿no? Y a los 2 o 3 días se hincha la pierna. Se hincha la pierna y hacen un evento trombótico. ¿No? Entonces, los viajes es un factor de riesgo fundamental. 3 a 6 meses. Sí, de 3 a 6 meses. Atento a qué señales durante el tratamiento. ¿Podría haber una complicación durante el tratamiento que les preocupe a los especialistas? Sí. Complicaciones pueden haber muchas en realidad. Puede ser que a lo mejor el evento trombótico no desaparezca del todo y el paciente hace una trombosis crónica. Ya la cosa es mucho más compleja, porque estos pacientes que hacen trombosis crónica hacen posteriormente un cuadro que se llama síndrome postrombótico. Es decir, el paciente queda con la pierna hinchada, ¿no? Puede tener molestias tipo dolor, adormecimiento, y eso es muy difícil de tratar en realidad. El síndrome postrombótico es una causa de discapacidad en muchos casos. Sí, eso es una. Y el otro, que
si no se ha hecho el diagnóstico y el tratamiento precozmente de un evento trombótico, este paciente termina siendo una embolia pulmonar y puede fallecer. Sí. Que son datos muy importantes, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué las personas obesas tienen más riesgo de hacer trombosis? ¿Porque se mueven menos, por la inflamación en la que están sometidos? Es un tema combinado de sedentarismo, de alimentación, de factores mecánicos producidos por la misma carga, ¿no? A nivel de las venas. Hace que se dilaten las venas y eso hace que se pueda generar en esas venas dilatadas que se formen coágulos. Recuerda que cuando Virchow mencionó esto de la trombosis, había una famosa triada en donde estaba contemplado 3 factores, ¿no? Uno era éstasis, o sea, la detención del flujo sanguíneo, ¿no? El otro es el daño vascular, y el otro es la hipercoagulabilidad que puede tener, ¿no? Una persona obesa de por sí, por el efecto mecánico, va a tener éstasis, porque la sangre no va a regresar adecuadamente, porque por esa presión que hay negativa para poder regresar la sangre, entonces, y también va a tener daño vascular porque esas venas se van a dañar, o sea, va a haber daño en las paredes de las venas. ¿Cómo no? Entonces, es muy fácil que pueda presentar eventos trombóticos, ¿no? Fernando, te agradezco muchísimo. Ha sido un enorme placer conversar contigo. Gracias por haberte tomado tu tiempo para venir al programa a contarnos específicamente qué cosa es lo que todos debemos saber acerca de las trombosis venosas. Gracias por haber estado por acá. Muchas gracias. Ha sido el doctor Fernando Caubi, médico hematólogo, hablando sobre trombosis. Espero pues que haya quedado claro en ustedes qué cosa es una trombosis, qué cosa debemos hacer para evitarla o prevenirla. No olviden lavarse las manos. Nos vemos en el próximo programa. Abran las ventanas. Chau, chau.